Vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos muchas gracias. Éramos pecadores desde nacimiento. Si tú no hubieras salvado a cada uno de nosotros, hubiéramos ido al infierno. Cada vez que nosotros pensemos en tu amor tan grande, muchas gracias a ti. En este lugar, los hermanos que recibieron la salvación por el Evangelio están para escuchar y aprender tu santa palabra. Primeramente, queremos llevar bien la vida cristiana en tu iglesia y la vida cotidiana en nuestro hogar. Por este medio, queremos predicar la palabra de la vida eterna a nuestros queridos. Somos débiles, a veces somos necios. Por eso te pedimos que nos hagas entender tu corazón. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en tu palabra, especialmente en este año va a haber retiro de primavera. Nosotros queremos que nuestros queridos asistan en este retiro y aprendan la palabra de la verdad y reciban el perdón de todos sus pecados. Para esto, nosotros estamos orando a ti. Hoy también, con todo nuestro corazón, queremos aprender y darnos cuenta tu santa voluntad hacia nosotros. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia, Romanos. Romanos 10. Romanos 10, de versículo 1 a 3. Romanos 10, de versículo 1 a 3. Despacio, vamos a leer juntos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender, meditar y escudriñar la palabra de Dios con el tema la justicia. En la Biblia, la justicia se refiere a la obra o al mérito. Lo que pasa es que de entre las denominaciones de la Biblia, la justicia es muy importante porque la justicia se relaciona con el destino eterno de cada uno de nosotros. Al ver la Biblia, hay dos tipos de la justicia. Una es la de Dios. Otra es la del hombre. Como escribió en esta palabra, Israel, ellos querían ir al cielo con su propia justicia. Para esto, ellos trataban de guardar la ley de Dios y ellos querían hacer la buena obra delante de los hombres. Pero la Biblia dice, los israelitas fueron destruidos, es decir, fueron al infierno. Aunque Israel tenía su propia justicia, no tenía la de Dios. Por eso Israel fue destruido. Aquí Romanos capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué les parece sobre esta palabra, hermanos? Esta palabra se refiere a que el pueblo de Israel recibió la salvación o no. Los israelitas, según esta palabra, no recibieron la salvación. Por eso apóstol Pablo tenía el anhelo y deseo ansioso. Por eso él oraba mucho a Dios, porque él quería que los israelitas recibieran la salvación a través de Jesucristo. ¿Por qué Israel no recibió la salvación? ¿Por qué ellos no querían recibir la justicia de Dios? La razón de no recibir la justicia de Dios está escrita en el versículo 2 y 3. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los israelitas tenían celo de Dios. Ellos trataron de guardar
los mandamientos de Dios. Pero los israelitas hicieron muy bien la buena obra, pero ellos no tenían la justicia de Dios. Ignorando la de Dios, ellos querían ir al cielo por medio de hacer la buena obra, guardar 10 mandamientos. Es decir, ellos tenían su propia justicia. Pero delante de Dios, la justicia de humano es como un trapo de inmundicia. La Biblia Isaías 64, 6 dice, aunque con todo su corazón hacen la buena obra, aunque ellos tratan de guardar la ley de Dios, nadie puede ir al cielo con su propia justicia. Aunque los hombres tienen su propia justicia, solo es mejor delante de los hombres. Vamos a buscar la Biblia, Job 35. La Biblia Job 35, versículos 7 y 8. Job 35, 7 y 8. Leamos juntos. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad. Al hijo de hombre aprovechará tu justicia. En el versículo 7 dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? Él es de Dios. ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad. Y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. ¿Por qué la Biblia nos dice así? Porque muchas personas quieren ir al cielo con su propia justicia. Por eso. Lo que pasa es que al ver la Biblia Jeremías 2, versículo 22, dice que los hombres, es decir, los religiosos, los creyentes, ellos tratan el cielo a través de llevar bien la vida religiosa. Por eso, estas cosas, la propia justicia se llama en el capítulo 2 de Jeremías, lejía y jabón. Aunque los israelitas hacen la buena obra, guardan los mandamientos para ir al cielo, aunque tienen su propia justicia, la Biblia dice que todos pecados de los hombres aún están delante de Dios. Al ver la Biblia, San Mateo y San Lucas
época de Jesús, los escribas, los fariseos y los intérpretes, ellos trataban de ir al cielo por medio de guardar la ley de Dios. Cuanto más guardan la ley de Dios, o sea, cuanto más establecen su propia justicia, llegan a rechazar la justicia de Dios. Quiere decir que en la época de Jesús, los israelitas religiosos querían establecer su propia justicia para ir al cielo, ignorando la de Dios. Por eso la Biblia dice que los escribas y los fariseos se fueron al infierno. Por eso un día los fariseos, Jesús dijo, los fariseos, los escribas, quienes tenían su propia justicia, no pueden ir al cielo. La Biblia San Mateo, vamos a buscar San Mateo. San Mateo 5, 20. San Mateo 5, 20. Vamos a leer juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra del Señor Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta palabra se refiere a que pueden ir al cielo con la justicia de los escribas. No es así. Vamos a pensar juntos profundamente. ¿Qué justicia creen que es mejor que la de los escribas? En aquel tiempo, 2000 años atrás, en la tierra de Israel, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, eran justos, aparentemente, verdaderamente, a los ojos de los hombres, ellos eran justos, verdaderamente, pero aparentemente. Dios mira el corazón de los hombres. En el corazón de los fariseos estaba lleno de pecado. Aún ellos guardaban de guardar mandamientos. Y siempre, pero la Biblia dice, nadie nunca puede ir al cielo con la justicia de los fariseos. Entonces, ¿qué justicia creen que es mejor que la de los escribas?
es solo la justicia de Dios. Pero los escribas, los fariseos, ellos menosprecian la justicia de Dios, siendo su propia justicia. Esto es la razón de ir al infierno. Nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia sigue diciendo que nadie puede ir al cielo con su propia justicia, sino la de Dios. Lamentablemente, los escribas, los fariseos, ellos hicieron así. Vamos a buscar el 23 de San Mateo, 23. San Mateo 23, 23. Leamos juntos. A de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así como dice esta palabra, los fariseos, los escribas, se fueron al infierno. Aunque ellos tenían su propia justicia, no tenían la de Dios. La Biblia nos enseña que solamente pueden ir al cielo con la justicia de Dios. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, al lado de él había dos ladrones, dos malhechores que fueron crucificados. Pero malhechores, un ladrón, escuchando la palabra y la oración de Jesucristo, él se arrepintió de su pecado y él creyó y confió en él. Y él encargó su vida a Jesucristo. Él no tenía su propia justicia, pero él pudo obtener la justicia de Dios, o sea, el amor del Señor Jesucristo, por medio de creer en Él. Un ladrón que se arrepintió de su pecado y pidió la salvación a Jesús, a él, ¿a dónde se fue? Él fue al cielo. Como yo les dije, todo de su vida, él cometió mucho pecado. Él no tenía su propia justicia. Solo cuando estuvo a punto de morir, él creyó y confió en Jesucristo toda su vida. Y él llegó a la justicia de Dios. Y él fue al paraíso, o sea, al cielo, al reino de Dios. San Lucas 23. San Lucas 23, de versículo 39
a 43. Lucas 23, de versículo 39 a 43. Yo les leo. Ustedes pueden leer esta palabra con sus ojos, pensando en el significado de esta palabra. 39. Y uno de los malhechores, al ver la Biblia San Mateo 27, malhechores significa malhechores, ladrones. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como referencia, la palabra el paraíso significa el cielo que los salvos muertos van. Por eso, si mueren los cristianos salvos, primero van a ir al paraíso y después de recibir el tribunal de Cristo, van a ir al cielo. De todos modos, como yo les dije, en esta palabra, ladrones, un ladrón, él cometía mucho pecado en su vida. No tenía su propia justicia. Pero cuando estuvo a punto de morir, él creyó y confió en Jesús. De esta manera, él llegó a la justicia de Dios. Y Jesucristo a él prometió que iba a ir al cielo. Todos los hombres nacen como pecadores, sin nada que ver con su voluntad. Y hoy ustedes también éramos pecadores. Por eso los pecadores, primeramente, deben de conocer, deben de buscar la justicia de Dios. Hay que tener la de Dios. De esta manera puede ir al cielo. La única manera de ir al cielo es el tener la justicia de Dios. O sea, es Cristo. En la Biblia, la justicia de Dios significa el perdón de pecado, la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, los pecadores deben de buscar, deben de conocer, darse cuenta la justicia de Dios. Si es así, ¿dónde está la justicia de Dios? La Biblia dice que la justicia de Dios está en el Evangelio. En el Evangelio está la justicia de Dios. Y en Romanos 1, Romanos 1, 16
y 17. Dieciséis. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. 17, leamos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En esta palabra, la justicia de Dios significa la salvación, el perdón de pecado por medio de Jesús. Cuando conozcan la justicia de Dios verdaderamente, pueden dejar su propia justicia. Para decirles de otra manera, cuanto más establecen su propia justicia, ellos sin falta dejan de la de Dios. Por eso toda la Biblia nos enseña que nada cielo con su propia justicia, sino la de Dios. En la historia de la humanidad, desde hasta postrer hombre, último hombre, todos los hombres deben de ir al cielo. ¿Con qué? Con la justicia de Dios. La Biblia, Génesis 7, dice que Dios creó al hombre a su imagen e hizo que el primer hombre Adán, después Eva, Dios hizo que ellos vivieran en el huerto de Edén. De hecho, en Edén no había pecado, ni muerte, ni enfermedad, ni trabajo, ni llanto, ni lágrima. Pero Adán y Eva no escucharon, no obedecieron la palabra de Dios, sino la de Satanás. Entonces ellos mismos llegaron a ser pecadores. Ellos se dieron cuenta que llegaron a ser pecadores. Había llegado a ser pecadores. Había llegado a saber pecadores. Por eso, para cubrir su pecado, en aquel tiempo ellos estaban desnudos. Pero después de cometer pecado, después de ser pecadores, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso, para cubrir su pecado, su vergüenza, ellos hicieron delantales con hojas de higuera. Un día, Dios llamó a ellos. Escuchando la voz de Dios, Adán respondió así: yo tuve temor, yo tuve miedo, porque yo estuve desnudo. Claro, delantales representan
a la justicia de humano. Ellos, su vergüenza. Por eso Dios mató un animal y tomó la piel e hizo túnicas de piel. E hizo que túnicas de pieles representan la justicia de Dios. Por eso después de vestirse túnicas de pieles, Adán y Eva se... ¿Por qué? Porque túnicas de pieles... Por eso ellos se dieron cuenta acerca de el perdón del pecado de Dios. Cuando ellos se túnicas de pieles, sin Cristo, porque antes Dios ya profetizó a ellos acerca de hijo de mujer. La Biblia Isaías 61. Isaías 61. Versículo 10. Isaías 61, 10. De la salvación me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adorada con sus joyas. Así como dice esta palabra, cuando Adán y Eva se vistieron túnicas de pieles, ellos se dieron cuenta que recibieron la salvación, el perdón de pecado, pensando en Jesucristo. Por eso se puede decir que Jesús es nuestra vestidura de la salvación, del perdón de pecado. Vamos a buscar la Biblia Gálatas para entender fácilmente. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 26 y 27. Gálatas 3, versículo 26, 27. Leamos juntos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Hablando el Evangelio acerca de Jesús, aquí dice, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos.
Por eso, cuando Adán y Eva se vistieron túnicas de pieles, ellos se dieron cuenta que iban a ir al cielo con la justicia de Dios. Nosotros también, los cristianos salvos, son los que tienen la justicia de Dios. La Biblia, Romanos capítulo 3, dice así: los cristianos salvos son los que tienen la justicia de Dios. Todos los cristianos salvos tienen la justicia de Dios. Después de esto, ¿de qué manera puede vivir en este mundo, en el resto de nuestra vida? Hay que vivir correctamente, porque nosotros tenemos la justicia de Dios. Esto se llama la vida cristiana. Los cristianos salvos que tienen la justicia de Dios deben de llevar bien la vida cristiana en la iglesia. Deben de llevar bien la vida cotidiana en su hogar. Esto se convierte en su propia justicia. Quiere decir que los cristianos salvos tienen no solo la justicia de Dios, sino también sino también su propia justicia. En el tiempo del Antiguo Testamento, un salvo que se llama David, él llevaba muy bien la vida cristiana delante de Dios. Él tenía no solo justicia de Dios, sino también la de suya. Al ver la Biblia, después de recibir la salvación, cuando lleven bien la vida cristiana, su vida cristiana se convierte en su propia justicia. Su propia justicia tiene que ver con el galardón en el cielo. Vamos a buscar la Biblia, Salmos 7. Salmo 7, versículo 17. Salmo 7, 17. Leamos juntos. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Esto es el Salmo de David. Ahora David está alabando y cantando referente a la justicia de Dios. O sea, esta palabra es el testimonio de salvación del alma de David. Aquí dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia. Aquí la justicia significa la salvación. En la Biblia Oseas, capítulo 4, 6, dice acerca de Israel. El profeta dice así: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. En esta palabra, el conocimiento significa la conciencia de Dios, el conocimiento de la verdad.
¿Qué creen que es el conocimiento de la verdad? De entre los conocimientos, lo más importante es la justicia de Dios. Entonces aquí, su justicia significa la justicia de Dios, o sea, la salvación, el perdón de pecado por medio de Jesucristo. Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David dio testimonio así. O sea, esto es el testimonio de la salvación de David. Después de recibir la salvación, David llevaba muy bien la vida cristiana delante de Dios. Esto es su propia justicia. Por eso, en caso de David, él tenía no solo la justicia de Dios, sino también su propia justicia. Versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En esta justicia, mi integridad no se refiere a la salvación del alma, no significa el perdón de pecado, sino la vida cristiana. Todos los cristianos salvos tienen la justicia de Dios. Y también hay que tener su propia justicia. Por eso la base de la justicia de los cristianos salvos es la de Dios. ¿Por qué? Porque recibieron la salvación por la justicia de Dios. Por eso los cristianos salvos, con la justicia de Dios, pueden llevar la vida cristiana. Esto es su propia justicia. La justicia de los cristianos salvos tiene que ver con su galardón, su premio. Capítulo 18 de Salmos. Salmos 18. Salmos 18, 20. Salmos 18, 20. Despacio, vamos a leer juntos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. En esta palabra, la justicia significa la de cristiano salvo. Los cristianos salvos tienen la justicia de Dios, pero además deben de tener su propia justicia, es decir, deben de llevar bien la vida cristiana en la iglesia. Sobre todo, los cristianos salvos, básicamente, me parece que vos tengan que su propia justicia básica. Cuando ustedes lleven la vida cristiana en la iglesia hasta que venga el Señor, esto es su propia justicia básica.
Por eso, al ver la Biblia, San Lucas 19, cuando sea la segunda venida de Jesús, Jesús va a alabar a los cristianos salvos o va a reprender, regañar a los cristianos salvos. Esto se llama el tribunal de Cristo. En aquel tiempo, Señor Jesús va a regañar a los que no han llevado la vida cristiana en la iglesia. Por eso los cristianos que lleven en la iglesia, que lleven la vida cristiana en la iglesia, es muy importante. La vida cristiana en la iglesia es su propia justicia básica. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas, capítulo 19. San Lucas 19. Versículo 22 y 23. San Lucas 19, 22, 23. Se puede decir que esta palabra es el tribunal de Cristo. Leamos juntos. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? Porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Ahora, el Señor Jesús está regañando a un cristiano salvo que no ha llevado la vida cristiana en la iglesia. Por eso en esta palabra el banco se refiere a la iglesia. Hasta que venga el Señor, que los cristianos en la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, esto es la justicia de los cristianos salvos, básicamente. Por eso, sin falta, yo creo también, cualquier salvo debe de permanecer en la iglesia hasta que venga el Señor. Esto llega a ser su propia justicia y también puede convertirse el galardón, su gloria. Por eso, que permanezcan en la iglesia hasta que venga el Señor es muy importante. Lamentablemente, hoy algunos hermanos no asistieron a la iglesia. Cuando permanezcan en la iglesia, nosotros podemos aprender, escuchar, escudriñar la palabra de Dios. ¿En dónde nosotros podemos escuchar la palabra de Dios? En la iglesia. Por eso, sin falta, hasta que venga el Señor, nosotros seguimos asistiendo a la iglesia. Cada reunión, cada domingo, cada comunión. Hay que participar a la reunión de la iglesia. Cuando permanezcan en la iglesia,
podemos saber el título de la oración. Podemos hacer petición de oración. Hay que conocer, yo tengo que orar acerca de por las almas perdidas. Si no llevan la vida cristiana en la iglesia, no puede escuchar la palabra de Dios. No conocen la voluntad de Dios. Ni conocen la oración. No puede orar a Dios. Por eso, hasta que venga el Señor, adelante, tenemos que asistir, permanecer en la iglesia. Cuando permanezcan en la iglesia, cada uno de nosotros puede tener comunión unos a otros en Cristo. Y podemos predicar el Evangelio a las almas perdidas, a nuestros queridos. Esto es nuestra propia justicia. Hay que tener nuestra propia justicia por medio de llevar bien la vida cristiana en la iglesia, o sea, el banco. En el banco hay interés. De la misma manera, en la iglesia hay propia justicia. Por supuesto que la base, fundamento de justicia de nosotros es la de Dios. La salvación, es Cristo, el amor del Señor. No solo la vida cristiana, sino también en el hogar tenemos que llevar bien la vida cotidiana con nuestra familia. Por ejemplo, el marido, cuando él ame a su mujer y sus niños, ¿esto es su propia justicia o no? Claro que sí. Cuando un marido lleve la vida cotidiana en su hogar, amando a sus familiares, esto es su propia justicia. Él va a recibir el premio. La mujer también. Cuando la esposa obedezca a su marido en la voluntad de Cristo, ¿esto es su propia justicia o no? Claro que sí. Es la propia justicia. Cuando los niños obedezcan a sus padres, ¿esto es su propia justicia o no? Claro que sí. Si son los cristianos salvos, deben de llevar bien la vida cotidiana en su hogar. En el trabajo también. Cuando los cristianos salvos trabajen muy bien y diligentemente en su hogar, esto es también su propia justicia. A los cristianos salvos, toda su vida se convierte en su propia justicia, o sea, el galardón, su gloria. La Biblia dice, no podemos imaginar qué tan grande es nuestra justicia. La Biblia Colosenses Colosenses 3. Colosenses 3, de versículo 18 a 24. Aún no leyendo bien, yo les de versículo 18
casados, o sea, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis en vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. A todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24, leamos juntos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Señor, recibiréis la recompensa de la herencia. Quiere decir que toda la vida cristiana, toda la vida cotidiana para los cristianos salvos, todas las cosas se convierten en su propia justicia, su galardón. Aquí herencia dice. Por eso, la sangre de Cristo se pega a nuestra vida. Verdaderamente es Cristo, Jesús es el Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo y murió derramando la sangre por nosotros. Nosotros recibimos la salvación verdaderamente. Por eso tenemos la justicia de Dios. Después de recibir la salvación, cuando nosotros llevemos bien la vida cristiana en la iglesia, la vida cotidiana en el hogar, todas las cosas son nuestra justicia, nuestra propia justicia. Por eso, sin falta, todos los hermanos de la iglesia de San Pablo tengan no solo la justicia de Dios, sino también su propia justicia. Lo que pasa es que pasando 3 años, vamos a tener retiro de primavera. Por eso, frecuentemente, hoy en día, con los pastores, nos reunimos para preparar, para tener comunión, para tener el retiro de primavera. Anoche también, pero teniendo comunión con los pastores, yo me puse a pensar acerca de los días. ¿Qué les parece, hermanos? Nuestra vida. El día que Jesús murió, ¿es el día normal o no? El día que Jesús murió no es el día normal. Es muy especial, es más especial, el día más especial. Nosotros también, el día que cada uno de nosotros recibió la salvación por medio del Evangelio, ese día es el día muy especial
a nosotros. Si nosotros no hubiéramos asistido al seminario bíblico, nadie hubiera recibido la salvación. Entonces, durante 5 días del seminario bíblico es el tiempo muy especial. 4 días del retiro de primavera no es el tiempo normal, el tiempo muy especial. Pero cuando cada uno de nosotros asista al retiro de primavera, esto es nuestra propia justicia. Hay muchas nuestras propias justicias. De entre las justicias, la justicia más grande es el predicar el Evangelio, a salvar a las almas perdidas. La Biblia, Daniel 12. La Biblia, Daniel. La Biblia, Daniel 12, versículo 3. Despacio, vamos a leer juntos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así como dice esta palabra, que los cristianos salvos prediquen el Evangelio a las almas perdidas. De esta manera, si ellos reciben la salvación, esto es su propia justicia, la justicia de los cristianos salvos. Por eso, primeramente, todos los hermanos de la iglesia de San Pablo deben de asistir al retiro de primavera. Lo que pasa es que nuestra iglesia tiene mucho servicio. Nuestra iglesia en el centro de misión. Por eso que nosotros participemos en el retiro de primavera es muy fácil. Además, los invitados no necesitan cobrar. En lugar de ellos, la iglesia de San Pablo va a pagar la entrada. Por eso, por medio de este retiro, me parece que muchas personas, muchas almas perdidas puedan recibir la salvación, puedan ir al cielo. ¿Qué debe hacer? Hay que invitar. Primeramente, cada uno de nosotros debe de asistir e invitar a nuestros queridos para que reciban la salvación y para glorificar a Dios. Lo que pasa es que en esta palabra, entre los premios, el premio más grande es el salvar y predicar el Evangelio. La Biblia, Hebreos
Hebreos 10. Hebreos 10, de versículo 32, de versículo 32 a 35. Leamos juntos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis en el despejo de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vuestros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que pasa es que la cristiana que prediquen el Evangelio es una batalla espiritual. Tras nosotros, de la misma, pero Satanás también está tras las almas perdidas. Por eso, a través del retiro de primavera, vamos a batallar y pelear con Satanás para salvar a las almas perdidas. Por eso, desde ahora, preparar e invitar a nuestros queridos. Si hoy dimos acerca de la justicia que está escrita en la Biblia, sobre todo cualquier hombre puede ir al cielo solo con la justicia de Dios. Después de recibir la salvación, con la justicia de Dios, los cristianos salvos deben de llevar bien la vida cristiana en la iglesia y la vida cotidiana en el hogar para tener su propia justicia. Y de esta manera nosotros podemos salvar a las almas perdidas, a nuestros queridos. Y sí, hoy hasta aquí y vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la oportunidad de permanecer en tu iglesia. Nosotros verdaderamente queremos salvar a las almas perdidas con su propia, con la justicia de Dios. Somos débiles, a veces somos necios, por eso necesitamos tu poder, tu amor,
y tu misericordia. Te pedimos que ayudes, nosotros podamos llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana. Según tu palabra, conocemos muy bien que estamos viviendo en el último tiempo. Por eso, antes de que venga el Señor, queremos que todos nuestros queridos reciban la salvación a través del Evangelio, a través de nosotros. Para esto, queremos tener el corazón muy humilde, el corazón bajo, para servir a las almas perdidas. Hoy, en este tiempo, queremos vivir correctamente y rectamente delante de ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos salvó. Amén. Muchas gracias.